El hidrógeno verde podría generar hasta 90.000 empleos en México. Se espera que en el año 2050 la demanda de este gas en el país alcance las 1,7 millones de toneladas. Hoy hablaremos sobre el gran potencial que tiene México en la producción de hidrógeno. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, el podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Volvemos a América Latina con uno de los países que más potencial tienen para la generación de hidrógeno verde en este continente. Además de su posición estratégica, México tiene la capacidad de ser un aliado de muchos de sus países vecinos y no tan vecinos en los sistemas energéticos de los próximos años. Para hablar sobre esto, traemos a Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana del Hidrógeno. Israel, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenos días, Israel. Lo primero de todo, nos gustaría que nos contases un poco quién eres tú y sobre la asociación que presides, la Asociación Mexicana del Hidrógeno. Sí, cómo no. Pues la Asociación Mexicana de Hidrógeno se fundó a finales del año pasado. Prácticamente tenemos un año de que se fundó la asociación. Fue un grupo de empresas que lanzó la asociación y actualmente ya somos alrededor de 50 empresas asociadas. Entonces, pues bueno, ya es digamos, bueno, una asociación que va creciendo, que ha tenido un crecimiento más o menos fuerte el último año. Y eso, bueno, pues yo creo que es un poco el reflejo del interés que hay por el hidrógeno, y yo diría que hasta del entusiasmo, ¿no? Porque sí hay como, pues, muchas ganas de detonar la industria del hidrógeno en México, entonces, lo del hidrógeno verde, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, estamos muy contentos por el crecimiento que hemos tenido, pero bueno, pues a la vez hay mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Uno de los principales objetivos es justamente socializar el tema, que me da mucho gusto que me hayan invitado hoy al podcast, porque pues es un poco lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar del hidrógeno, tenemos que socializarlo más, la gente lo tiene que ver más cerca, lo tiene que ver como una solución o como un componente de la solución en temas de descarbonización y de transición energética. Y, eh, y bueno, tenemos que crear estas redes, ¿no? Industriales para desarrollar la infraestructura. Creo que eso es algo que tenemos que hacer. Entonces tenemos mucho trabajo, aparte de hacer una hoja de ruta y tal, que seguramente ahora la comentaremos durante el podcast, pero no me quiero adelantar. Pero sí, bueno, esas son de las cosas que tenemos que hacer y de los trabajos que tenemos que desarrollar en los próximos meses, ¿no? Sí. Muy bien. Hablas, Israel, de que hay muchas ganas de que llegue el hidrógeno verde a México. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es, como yo digo, un poco en la asociación, eh, estamos jugando hoy todavía sin balón, ¿no? Estamos haciendo jugadas de pizarrón, digo yo. Sí, porque todavía no se produce el hidrógeno verde en México. En México hay algunos proyectos que ya están un poco desarrollados, pero ahorita todavía estamos en una etapa yo diría, de planeación. Estamos como aún viendo qué pasos tenemos que dar, qué hoja de ruta tenemos que seguir, elaborar la hoja de ruta. Yo diría que incluso pensar más ambiciosamente y pensar en una estrategia nacional de hidrógeno, como ya la tienen otros países, que México no la tiene. Pues bueno, sentar como las bases de una industria, digamos, organizada, eficiente, y desarrollar la infraestructura, que es pues mucho trabajo, ¿no? Y bueno, es inversiones y necesitas además, digamos, más mano de obra especializada, ¿no? Necesitamos más gente más preparada en el tema del hidrógeno para poder desarrollarlo. Entonces, en esa parte estamos un poco entre planeación, pero también ya un poco sentando las bases para el desarrollo de la industria. En esa parte estamos. Claro, Muy entiendo bien. que si antes hacías el símil con el balón de fútbol, pues estáis fijando las reglas del partido, ¿no? Antes de poneros a jugar. Sí, así es. Estamos pintando la cancha, estamos poniendo toda
juntando los equipos, viendo quién va a ser el árbitro. Bueno, sabemos quién es el árbitro, pues todo el mundo son los órganos reguladores y las autoridades, pero pues sí necesitamos hacer un mercado también. Yo solo lo pienso mucho, ¿no, Israel? El tema de que, claro, con el hidrógeno, tú realmente, bueno, con la energía renovable, la solar, la eólica principalmente, te diriges a la red eléctrica, con lo cual están las empresas desarrolladoras, vierten a la red eléctrica, pero con el hidrógeno tenemos que empezar a hablar con el consumidor final. Y ahí la labor de concienciar o de explicar lo que puede hacer el hidrógeno por ellos es complicadísima, porque en muchos casos es valor que puede aportar a esa industria que hoy en día no lo está aportando, por ejemplo, para quemar, ¿no? Para generar calor o para el transporte. Entonces, tienes que llegar a muchísimos socios, a muchísimas industrias, empresas grandes, pequeñas, medianas, y es una labor enorme la que debéis hacer, claro. Bueno, y nosotros la hacemos también a la hora de buscar clientes, ¿no? Pero es bastante más complejo, en mi opinión, que lo que pueda ser pues lo de la solar, la eólica, etcétera, porque te diriges a un abanico mucho más amplio de consumidores. Totalmente, sí, es complejo, sí, ciertamente, y eso es algo bien interesante. Sí, no se pueden comparar las tecnologías, al final la tecnología solar con la tecnología de producción del hidrógeno verde o la de almacenamiento o la de transporte, o para, pues digamos, llevarlo a una hidrogenera, para el tema de la movilidad de personas o de transporte de mercancías, transporte pesado de mercancías de larga distancia. Pues yo creo que eso ciertamente es complejo, es más complejo aún. Yo lo equiparo un poco a la infraestructura que se tuvo que hacer para justamente almacenar y transportar el gas natural, digamos, ¿no? Ujú. El transporte y el almacenamiento del hidrógeno puede traer incluso algunas, digamos, pues retos todavía un poco mayores, ¿no? Que el de la propia gasolina, diésel o del gas natural. Aunque en otros casos pues ya está más desarrollado también o igualmente desarrollado el tema del nitrógeno, del argón o de otros gases, ¿no? Digamos que ya pues se producen, se almacenan y se transportan, ¿no? Claro, hablas de una comparación con el gas natural y el diésel, ¿no? La gasolina, pero esto se ha ido desarrollando durante varias décadas. ¿Qué pretendéis hacer con el hidrógeno en México? Sí, yo creo que, mira, para temas de movilidad, creo que va a ser necesario pues instalar hidrogeneras ya en Estados Unidos, aquí cerca de México, nuestro vecino, pues ya en algunas partes de Estados Unidos hay hidrogeneras que funcionan, ya se venden vehículos a hidrógeno en Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que ese es uno de los primeros pasos, el tema de la movilidad. No sé si el primero en realidad será la descarbonización de las industrias, producir hidrógeno verde para sustituir otros combustibles fósiles, por lo menos hidrógeno gris. En algunos otros casos será una solución en conjunto con el gas natural. Eh, pero sí, yo creo que por ahí es el inicio un poco a nivel industrial, sustitución de combustibles fósiles, descarbonización. Y en el caso de hacer algo de blending también, ¿no? Un poco mezcla con gas natural, también para efectos residenciales e industriales. Y finalmente para movilidad, ¿no? Que eso también tendrá que suceder. Y así es como veo yo, digamos, un poco el inicio, ¿no? Es que bueno, nosotros la verdad, obviamente, para preparar el podcast, pues hemos estado viendo un poco la situación actual de México, cuáles son los estudios, intentamos buscar una hoja de ruta, la verdad que yo no controlaba que no la tuvierais aún. Pero claro, yo entiendo que es un país que ofrece tanto potencial, de hecho hace una semana o menos se anunció un estudio de la agencia GIZ, que bueno, que la verdad que es halagüeño, ¿no? Abre un montón de oportunidades para México. ¿Dónde ves, Israel, las grandes oportunidades? Vamos a pensar en esos grandes proyectos que se están anunciando hoy en día pues, a lo largo de todo el globo. En México, ¿dónde ves esas grandes potencialidades a la hora de desplegar un proyecto de hidrógeno? Mira, pues yo creo que, por ejemplo, hablando un poquito de los proyectos que hay y luego en términos generales, eh, veo dos formas, ¿no? Una es, hablando ya más específicamente de regiones, en la región noreste de México, que es los estados que están, digamos,
viendo el mapa arriba a la derecha, ¿no? Un poquito Tamaulipas, que es un estado que tiene frontera con Estados Unidos y puertos. Y por otro lado, Nuevo León, que está pegado, que también tiene una pequeña frontera con Estados Unidos, y Coahuila, que es un estado que está también ahí pegado con estos dos y que tiene un gran potencial, sobre todo solar. De hecho, ahí está instalada una central solar, la más grande, como les decía, de 800 megawatts, de una Ujú. empresa que se llama Enel, ¿no? Que seguramente la conocen. Sí, Entonces, en él. Mm. bueno, en esta parte del país, en la zona noreste, se puede instalar un hub o se puede tener un hub de hidrógeno porque se puede, bueno, Nuevo León es una zona, bueno, es un estado más bien que tiene mucha industria, es uno de los estados digamos, pues punteros en el tema, con mucho más manufactura y exportaciones de productos y demás. Tiene una industria pesada fuerte. Ujú. Ahí se podría consumir mucho hidrógeno verde para efectos de descarbonización. En mismo Nuevo León hay una refinería, una de las que tiene Pemex en México, que también seguramente podrá producir hidrógeno y consumirlo también para sustituir hidrógeno verde y para temas de descarbonización. Monterrey, que es la capital de Nuevo León, pues es una ciudad también que tiene un alto grado de contaminación, entonces urgentemente necesita descarbonizar tanto la industria como la refinería, eh, Ya. y Y también el transporte, supongo, el claro, en las transporte, grandes exactamente. ciudades Sí, es súper útil. Es una cosa que comentamos en algún podcast anterior, ¿no? El efecto que pueden tener los autobuses de hidrógeno filtrando el aire en las ciudades, ¿no? Que puede parecer una tontería, pero al final están filtrando el aire en la zona en la que la gente lo respira, que es a pie de calle. Y bueno, la verdad que yo hace mucho tiempo veía un documental de Ciudad de México que decía que tenía unos problemas con la contaminación enormes. Y es una ciudad que siempre se me viene a la mente cuando hablamos de estos temas. sí, y fíjate, y es un tema interesante porque la mayoría de la gente, eh, digamos, sí, en México, la Ciudad de México tiene una fama, pues bueno, bien ganada por un lado, y por otro lado también creo que una fama en el sentido que es la ciudad más contaminada de México y de las más contaminadas del mundo por la gran cantidad de parque vehicular que tiene y bueno, pues sí, efectivamente, por el transporte, ¿no? Tanto de personas como urbano, de pasajeros. Eh, y, pero, sin embargo, por ejemplo, Monterrey, creo que si no tiene más contaminación, está igual que la Ciudad de México, ¿eh? Porque hay una gran industria que también se concentra, digamos, en la zona metropolitana de Monterrey y también tiene un transporte que hasta ahora vi que van a sacar una licitación para comprar vehículos, autobuses eléctricos, pero en realidad es una ciudad y una zona, o sea, una capital del país de este estado que tiene pues una alta contaminación. Entonces, Pues ahí sí, creo hay que que atacar, obviamente, claro. sí, claro, en ambas ciudades, y yo le agregaría Guadalajara, que son de las ciudades también grandes, con un transporte urbano de pasajeros también con mucha, digamos, aforo. Ujú. Pues estas ciudades son las que tendrían que empezar con proyectos pilotos para empezar a utilizar hidrógeno verde, como sucede, pues ya lo he visto en otras partes del mundo. En Moscú recientemente acaban de echar a andar un autobús a hidrógeno. Eh, Ujú, Mm. sí. y así en otras partes, sí, Están apostando muy fuerte, tanto por autobuses como por así vehículos, es. taxis. Aquí, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en Madrid. Creo que en 2026 eran unos 1000 taxis que va a haber desplegados. Es algo interesante, es algo muy interesante, la verdad. Y Israel, un poco también vinculando con lo que comentas, con esa licitación pública que nos dices, ¿cómo está siendo ese interés por parte de administraciones, el propio gobierno? ¿Realmente se está apoyando a ese despliegue de la hoja de ruta o incluso a ese despliegue de vehículos en ciudades? Porque, por ejemplo, aquí en España estamos viendo que desde la administración hay un interés fuertísimo. En Chile, bueno, hemos traído aquí a Max Correa, nos lo ha contado. Tú decías antes ese proyecto de la minera, que obviamente es algo que siempre tiene que estar apoyado por el gobierno. ¿Cómo está ocurriendo esto en México hoy en día y cómo colaboráis también, claro, desde la asociación con ellos? Sí, cómo no. Pues mira, el tema al final es que el hidrógeno es un vector energético, como ustedes saben, digamos, no es una fuente primaria de energía,
y tiene diversos usos y aplicaciones en muchas industrias, ¿no? Tiene, digamos, puede tener un impacto en diversas industrias. Por lo tanto, una de las secretarías que tiene una participación, digamos, importante en el tema del hidrógeno es la Secretaría de Economía, por un lado. Por otro lado, porque el tema es mucho más amplio, ¿no? Digamos, es un tema industrial en términos generales, que sirve tanto para descarbonización como para generación de energía, como para movilidad, en fin. Por otro lado, hay, como todos los países, pues bueno, tenemos que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y pues el Acuerdo de París y bueno, al final del día, pues un poco todo lo que sucede en las COPs. Entonces, pues creemos que el sector industrial como tal es el que está, digamos, impulsando este tema eh, en términos generales, ¿no? Entonces ahí hemos platicado ciertamente ya con algunas autoridades, sobre todo las que tienen que ver con este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, el acceso a energía limpia, renovable, en fin, los que son responsables de cumplir las metas y objetivos, o las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, en ese sentido, pues ya estamos trabajando con ellos, pero independientemente de eso, nosotros vamos a elaborar una hoja de ruta, ¿no? Lo que a la industria le corresponde hacer y esperamos como quiera que las autoridades en México se sumen a este esfuerzo que hace la industria para desarrollar el hidrógeno, ¿no? Básicamente. Entendido, entendido. O sea que sobre todo es algo que estáis impulsando desde el lado de la industria, Así para es. poder desplegar estos proyectos cuanto antes. Vale, fenomenal. Exactamente. Y otra cosa curiosa también que leía en el documento que mencionaba antes, que había hecho GIZ Chile, es que, bueno, Alemania ya se está ofreciendo a comprar el hidrógeno que se produzca en México, lo cual es siempre una salida, ¿no? Tener un aliado como Alemania, digamos, para exportar esos excedentes o esa producción dedicada. ¿Estos son proyectos que ya se estén empezando a hablar a un nivel más alto o son cosas que todavía están en papel y que deban tener un proceso de maduración bastante más elevado? Pues ambos. Yo creo que por un lado ya tenemos nosotros identificados, digamos, al menos 4 proyectos que ya están. Yo lo que digo siempre es que cuando tú le asignas ya un presupuesto a un proyecto, pues entonces ya es un poco más real, ¿no? Porque pues al final se pueden tener proyectos, pero sin dinero de por medio, inversiones, pues se queda en PowerPoint, ¿no? Yo digo, ese proyecto está ready to PowerPoint, ¿no? Pero nada más, o sea, no, pero ya, bueno, los que tienen presupuesto, pues ya están en diversas etapas de desarrollo y hay algunos que están ready to build, ¿no? Entonces, pues ahí es donde sí es importante. Hay un proyecto para producir justamente hidrógeno verde y amoníaco verde. Hay otro proyecto para producir hidrógeno verde y hacer blending, inyectarlo en un gasoducto. Hay otro proyecto por ahí para también en el norte del país, producir derivado de una central solar, producir hidrógeno verde también y utilizarse para generación de energía, ese sí en particular. Y hay otros proyectos de movilidad que tenemos identificados tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, justamente, ¿no? O sea que hay interés de empresarios y interés de empresas por echar a volar un autobús a hidrógeno, al menos un autobús a hidrógeno. Pero bueno, en eso estamos. Evidentemente, pues sí, se tienen que juntar varias cosas para que los proyectos puedan cristalizarse, pero pues yo creo que México no puede quedarse atrás de lo que está pasando a nivel mundial. Chile, por ejemplo, es un ejemplo importante a nivel Latinoamérica. Colombia también ya está con unos planes muy específicos y ambiciosos de poder exportar hidrógeno verde. Y también Uruguay ya presentó por ahí algún plan en cuanto al hidrógeno verde. Y justamente hoy estuve platicando con gente gente de la Asociación Brasileña de Hidrógeno y bueno, también ellos ya están impulsando fuerte el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que México con las
con los beneficios, digamos, o con los costos que puede tener de producción de hidrógeno verde altamente competitivos a nivel global, pues no puede quedarse atrás del desarrollo del hidrógeno verde. Claro, y Israel, estos proyectos que hablas, ¿no? Que están por todo el país repartidos y que, bueno, esperemos que no se queden solo en PowerPoint, como dices, ¿cómo los apoyáis desde la Asociación Mexicana del Hidrógeno? Bueno, nosotros hemos establecido, bueno, por un lado, tratamos de crear estas redes, ¿no? De infraestructura Mm. industrial donde juntamos el punto A con el punto B. Tratamos también de ser una especie de incubadora de proyectos y lo que hacemos también es establecer convenios de colaboración, alianzas estratégicas con gobiernos estatales, con Mm. clústeres de energía, con comisiones de energía, agencias de energía, eh, bueno, que permitan impulsar los proyectos, ¿no? Y eso lo hacemos desde la asociación porque al final creo que, digamos, es más viable el que los gobiernos, digamos, o estas agencias de energía y comisiones de energía de los estados firmen convenios de colaboración para impulsar los proyectos que con una empresa, digamos, ¿no? Porque a veces por ahí puede verse más lento el tema. Pero con asociaciones es más rápido, digamos, o incluso es más viable que suceda, ¿no? Directamente con las empresas. Entonces es lo que nosotros hacemos también. Platicamos con los secretarios de movilidad de los estados, con los secretarios de energía o de medio ambiente, para buscar impulsar los proyectos dependiendo un poco de las características de cada estado. Por ejemplo, hace poco estuvimos en Oaxaca, eh, y ahí pues hay un potencial eólico importante donde se puede producir hidrógeno verde con las centrales eólicas. También por ahí está el corredor interoceánico, es un desarrollo importante que está desarrollando México, que también puede servir para efectos de importación de hidrógeno verde. Y también lo que hemos platicado con algunos estados es, todos los estados tienen plantas de residuos, pues como todas las ciudades, y pues poder por ahí detonar también algo con el biometano y con otros, digamos, hacer algo así con los energéticos, digamos, y poder impulsar el tema, ¿no? Entonces a eso estamos también un poco dedicados ahora en la asociación también. Israel, seguro que estás de acuerdo con que uno de los primeros pasos que hay que hacer para desarrollar esta economía es la de descarbonizar esos usos actuales que tiene el hidrógeno. Y leyendo el otro día, Pemex, que ya lo has comentado antes, leí que consumía cerca del 90 y tantos por ciento de todo el hidrógeno gris a día de hoy. ¿Se van a crear centros de producción in situ o se va a apostar por grandes inversiones en una infraestructura de transporte? No, yo creo que sí. Mira, y como siempre también a veces he comentado, la energía más barata es la que se genera y se consume en sitio. Creo que porque te evita los costos de transmisión, ¿no? Que son en algunos casos pues importantes dentro del costo final de generación y de comercialización de la energía. Yo creo que sí es importante, bueno, pues hacerlo en sitio. Creo que eso sería una de las formas más eficientes de bajar costos, sobre todo por el diferencial que hay aún, ¿no? Digamos, si consideramos que más o menos el costo del hidrógeno gris por kilogramo está entre 1.5 y $2, bueno, alrededor, ¿verdad? Depende un poquito dónde Sí. lo situemos y tal, Hoy pero ya te digo yo que no. bueno, ¿Cómo está el mercado hoy en día? Ya te digo yo bueno, que sí, no. exacto, exacto, exacto. Puede haber alguna variación importante, pero bueno, más o menos el hidrógeno verde también se considera que está entre 5 y $7 el kilogramo. Entonces hay un diferencial que hay que bajar, ¿no? Y lo que dicen los estudios de la Agencia Internacional de Energía, del Hydrogen Council, del World Energy Council y otros estudios por ahí es que pues en esta década, digamos, los costos del hidrógeno verde van a caer similares a los costos del hidrógeno gris.
Vamos a ver qué pasa. Esas son finalmente estimaciones, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal como para poder decir que eso va a pasar. Pero, pues bueno, esperaremos en los próximos años, bueno, en esta década, pues que ya vamos al 2022 pronto, pues que suceda, ¿no? Y además, pues están los acuerdos de París que hay que cumplir en este lustro, digamos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, Yo, ¿no? yo la verdad que aquí esto que comentas es súper interesante, ¿no? Porque en muchas ocasiones hablamos del precio de producción, pero no hablamos del precio al que se le va a dar al cliente final. Con esto quiero decir, yo en muchas estimaciones de fabricantes, por ejemplo, sobre todo los noruegos, les gusta mucho decir, voy a producir a 1,2 euros el kilo, voy a producir a 1,5 euros el kilo. Pero claro, eso es la producción. Nadie te dice que quizás si estamos hablando de un consumidor industrial, tengamos que almacenar y entregárselo también por la noche, digamos, cuando no haya sol o cuando no funcionan las energías renovables, ¿no? Que eso es algo que puede pasar mucho. Que con el gas natural no hay tanto problema porque tenemos bien almacenamientos o bien la propia red de gas natural que funciona como almacenamiento, pero con el hidrógeno eso de momento pues todavía no se da, ¿no? Y ahí puede, en mi opinión, puede haber un pequeño problema. Y yo creo también relacionándolo con la pregunta que te hacía Javi, de esa utilización incluso de la propia infraestructura para almacenar el hidrógeno, un poco, ¿cómo crees que se desarrollará esa infraestructura? Si bien es cierto que se da la suerte de que en los grandes centros de consumo de Pemex pues ya hay un buen recurso renovable para producir hidrógeno, al final nosotros vamos a tener que entregar ese hidrógeno en México, pues a varias empresas, ¿no? Como decíamos antes, se abrirá el abanico de consumidores. Con lo cual, ¿tú entiendes que no va a ser tanto quizás una infraestructura dedicada, quiero decir, una tubería, sino que va a ser más transporte o va a ser la propia generación in situ en estos pequeños consumidores? ¿O sí que estáis pensando en reforzar la red de gas natural para trabajar con más hidrógeno? Perdona que me acabo de dar una vuelta al mundo yo también. He ido a México y he vuelto en la pregunta. No, no, está bien. Sí, no, mira, yo creo que por un lado, mira, yo creo que para temas de costos tendríamos que utilizar lo máximo posible la infraestructura actual de gasoductos, la red nacional de gasoductos, porque si no, sí puede tener un incremento o los costos, digamos. Entonces, yo creo que hay que utilizarla más. Pero definitivamente también faltan algunas zonas de México que no tienen acceso a un gasoducto, digamos, entonces habrá que hacer infraestructura dedicada ahí para el transporte del hidrógeno. Ahora, por otro lado, lo que también se está considerando, y esto me gusta mucho, la idea de hacer una generación o producción de hidrógeno distribuida, como le llaman, ¿no? Entonces, pues sí, generar hidrógeno en alguna zona en específico, no estar interconectado a la red, utilizar ese hidrógeno para generar energía o para procesos industriales, por ejemplo, en parques industriales, donde a lo mejor digo, la demanda, digamos, no sea tan alta, que la puedas tal vez complementar con hidrógeno o suplir con hidrógeno tus necesidades de insumos energéticos o de combustibles, pues creo que es una gran opción. Ahí generas, produces y consumes en el sitio. Eso sería, yo creo que la solución más eficiente por estos momentos que estamos iniciando. Ya después, y nuevamente volviendo al el ejemplo del gas o de la gasolina, pues bueno, seguramente incluso tendremos infraestructura dedicada exclusivamente a eso. Por ejemplo, vi que hay una empresa española que se llama Redexis que está construyendo un hidroducto, si mal no recuerdo, o sea, un ducto Exacto, para Mallorca, transportar sí, sí. hidrógeno. Exactamente, es nada más hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece increíble que aún y cuando todavía no hay un mercado maduro del hidrógeno verde, pues ya existan proyectos donde se van a construir ductos para transporte especial, exclusivo de hidrógeno, ¿no? Creo que eso me parece increíble y esto seguramente lo vamos a ver en los próximos años. Claro, no es un tema inmediato, nuevamente la tecnología tendrá que ir madurando más, los costos bajando más. Yo siempre digo también que, pues, cuando se masifique su uso, es cuando vamos a ver un impacto mucho más importante del hidrógeno verde, que nuevamente, no sé, ese es como el huevo y la gallina, ¿verdad? O sea, primero se masifica y van a bajar los costos, o van a bajar los costos y luego eso va a hacer que se masifique. En cualquiera de los casos, creo que pues, el tema de costos es un tema importante. Yo siempre también creo que
pues estamos, digamos, conscientes o estamos impulsando el tema del combate al cambio climático, transición energética, una economía circular, llegar a una economía del hidrógeno. Pero creo que todo pasa al final del día también por un tema de costos, ¿no? O sea, no podemos ser también tan románticos como de decir, no importa, ¿no? No, es importantísimo. Pero, Sí, pues sí, sí. bueno, a ver cómo lo solucionamos de alguna u otra manera. Bueno, eso, los primeros pasos se están dando, que es lo importante. Israel, te voy a hacer ahora una pregunta comprometida, yo creo, casi. Porque lo cierto es que, bueno, viendo la página web de la asociación, he visto que hay un interés brutal por parte de empresas extranjeras. He visto mucha empresa española, empresa americana, pero quizás no he visto tanta empresa mexicana, empresa local, que en cierto aspecto yo creo que deberían de ser las que más preocupadas estén por el tema del hidrógeno, ¿no? Y las que más beneficio puedan sacarle. ¿Es una percepción errónea o es algo que esté sucediendo? Que quizás haya un interés menor por parte de los actores locales. No, sí, efectivamente hay una participación menor de empresas mexicanas. Sin embargo, yo creo que se debe a varias circunstancias. Una es de que, bueno, la asociación tampoco tiene tanto tiempo, digamos, en el puesta sobre la mesa, digamos, en el ambiente de energía o industrial y tal. Entonces, pues aún y cuando hacemos esfuerzos importantes de comunicación y de socialización, todavía no nos conocen todos. Pero bueno, esa es una. La otra es que sí, la tecnología, usualmente el desarrollo ha sido por empresas extranjeras y no tanto por empresas mexicanas. Por lo tanto, también creo que es natural que empresas extranjeras con desarrollo de tecnología pues sean las que participan más en una asociación. Y por otro lado, también sí veo que hay empresas mexicanas en menor proporción, pero que ya están participando. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Infra, que Ujú. está involucrada en el tema de gases, un poco similar a lo que hace Linde y Air Liquid. Claro, Linde y Air Liquid, pues a una escala global, digamos, o sea, es decir, Infra es una empresa más mexicana que está, digamos, involucrada en el tema del hidrógeno. Y por otro lado, hay empresas también de mexicanas de gas Sí. que están también en este segmento y que están participando en la asociación. Y también lo que me da gusto es que hay consumidores. Por ejemplo, está Grupo México, que es una minera, o está Tecpetrol, que es parte de una cerera. Entonces, sí, hay algunas empresas mexicanas que ya están involucradas. Pero sí, nos falta todavía más. Yo creo que nos faltan tener más consumidores, nos falta Claro. tener más empresas que estén en estos segmentos de petroquímica, por ejemplo. Eh, y bueno, Sí. pues sí, nos falta Hombre, todavía más trabajo yo en creo eso. que huelga decirlo, ¿no? Que el gran consumidor, que es Pemex, de momento no está. Pero claro, en muchas ocasiones nosotros, no sé si este dicho también se dice en México, pero las cosas de palacio van despacio, ¿no? Y estas grandes empresas, que son elefantes, que les cuesta moverse, pero cuando se mueven van con todo. Pues seguro que acabará formando parte. Y me parece hiperútil y hipervalioso lo que dices, que ya empieza a haber consumidores en la propia asociación, porque eso es lo que le da a los proyectos la guinda, ¿no? Lo que hace que se lleven a cabo, con lo cual seguro que ahí podéis hacer unos consorcios y unos proyectos muy integrales, muy holísticos, ¿no? Que cubran desde la generación hasta el consumo, que es lo que hace falta, a fin de cuentas. Así es, definitivo. Creo que a veces nos centramos un poco en la producción del hidrógeno y en la tecnología, pero al final si no tienes quien vaya a consumir, a utilizar o aplicar ese hidrógeno como usuario final, digamos, pues no va a haber, no se va a desarrollar un mercado, ¿no? Entonces, creo que sí es importante también impulsar esa parte. Sí, sí, pues aquí es súper útil también la labor que hacéis de difundir, porque es lo que me refiero a lo que decíamos antes al principio de la entrevista, que muchos consumidores no saben que pueden consumir hidrógeno y oxígeno, que también es algo que nunca quiero dejar de lado y a muchos hay que decírselo, ¿no? Entonces, fenomenal por vuestra parte en ese aspecto. Bueno, estamos hablando de sacar proyectos, estoy seguro que cuando salgan esos proyectos piloto, pues todavía más y más consumidores y más empresas mexicanas se van a adherir a la plataforma y al mundo del hidrógeno en general. Pero,
siempre estamos teniendo barreras alrededor de todo el mundo, ¿no? Para el despliegue del hidrógeno. ¿Cuáles son las principales barreras y esos desafíos que hay que superar en México para desplegar una economía del hidrógeno? Sí, bueno, pues mira, yo creo que hay cierto desconocimiento. Si tú le preguntas a la gente en la calle, pues no, sobre el hidrógeno y los colores del hidrógeno y el hidrógeno verde, pues la verdad es que no creo que sepan y tampoco tienen por qué saberlo, ¿verdad? Es decir, eh, es un tema hasta cierto punto especializado, es un tema complejo, pero que justamente una de las barreras deberá ser derribar esta barrera del desconocimiento. Y también lo hay en las empresas, ¿eh? Hay muchas empresas que sus insumos o sus combustibles son fósiles y que pues apenas están escuchando el tema del hidrógeno y tal. Entonces por ahí ese lado creo que es importante pues de socializar más. Yo le digo casi evangelizar en el tema, ¿no? Entonces es una Sí, chamba que sí, tenemos sí. que hacer. Como decimos en México, una chamba, ¿no? Un trabajo. Por otro lado, creo que hay que trabajar en regulación. No hay una regulación específica. Creo que hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en normas oficiales mexicanas. Hay que trabajar, como ya lo había dicho, en una hoja de ruta y hay que trabajar en una estrategia nacional de hidrógeno. Si lo ve, eso es en el lado positivo, digamos. Si lo vemos en el lado negativo, pues hay que derribar esas barreras también, ¿no? Que existen. Al final del día, el que no tengas todo ello, las condiciones para poderlo desarrollar de una manera eficiente este mercado o la industria del hidrógeno verde, pues son barreras, ¿no? Que se convierten en barreras. Entonces, pues creo que hay que trabajar en todo ello de una manera organizada, eficiente, rápida, y rápida porque esa es otra barrera, es decir, si entre más tiempo perdamos, pues otros países se pueden posicionar más que nosotros. Aún y cuando Por tenemos supuesto. algunas ventajas competitivas con relación a otros países, pues al final también en esto, como en otras cosas, pues es importante llegar de los primeros, ¿no? Claro, Para hombre, eso es posicionar, así. Al final, la sí, misma asociación con Alemania que comentábamos antes, o incluso, a mí me viene mucho ahora a la mente hablando contigo, esa conexión que tenéis con Estados Unidos, ¿no? En lo que entiendo que Estados Unidos podría ser un gran consumidor de hidrógeno. No sé exactamente cuál es la industria en la frontera, pero podría tener potencial también, claro. Y si no llegáis vosotros antes, pues llegarán otros. así es. Sí, así es, definitivo. Y además, pues podemos eh, ser inicialmente, es decir, algunos países tal vez si ven que México no funciona en ese sentido, o sea, no está produciendo hidrógeno o no está desarrollando proyectos por lo menos, pues sí pueden voltear a ver otro lado y luego pues llegar y entonces decir, ya estoy aquí listo y tal, pues van a decir, oye, pero ya le compro eso a... ¿Sí me explico? Es Claro, decir, al final pues sí, es un tema sí. de costos. México, como comenté, pues puede tener hasta, según estos estudios, pues hasta 64% de costos más bajos de producción de hidrógeno comparado con otros países. Eso me parece un número fenomenal. Es decir, y no lo digo yo ni la asociación, lo dice el McKinsey y lo dice el Hydrogen Council, ¿no? Entonces, pero sí, al final del día ese número es muy bonito, pero se queda en un número bonito si no lo logras trasladar a una producción real, ¿no? Y Claro, a claro. una reducción de 64% comparado con otros países, ¿no? Entonces, pues van a decir, no, pues tú tienes mucho sol, tienes mucho viento, eh, tienes un tratado de libre comercio, tienes acceso a Asia y Europa y tal, pero si no logramos producir una molécula, la primera molécula de hidrógeno verde como Chile, pues entonces vamos atrás, ¿no? Vamos retrasados. Sí, para desarrollar esa economía se necesitan empresas, ¿no? Que inviertan. Ya hay empresas posicionadas en México, como has comentado antes, Linde, también hay otras, Iberdrola, Enagas, Air Liquid. ¿Qué le dirías a empresas que quieran invertir, tanto extranjeras como locales, y desarrollar proyectos de hidrógeno? ¿Hay oportunidades ya en México? Sí, sí creo que hay oportunidades. Creo que también, nuevamente, en el tema de las industrias, de las empresas, pues también es importante quién llega primero o quién no son de los primeros que se ponen en la fila para producir hidrógeno, para descarbonizar industrias. Ahí yo creo que hay una gran posibilidad. Con tecnología que se tenga, digamos, disponible, poder llegar con empresas a ofrecerles, pues, tecnología, suministro y descarbonización.
y va a ser un tema, además, que vamos a pasar de la buena voluntad de hacerlo a la obligatoriedad de hacerlo, ¿no? O sea, cada vez el cumplimiento de los estándares de ESG, ¿no? Creo que, digamos, lo que es como en términos generales o globales para los países, los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, pues así va a ser para las empresas con estos estándares de ESG. Entonces, pues después ya no va a ser una buena disposición o buena voluntad, va a ser una obligatoriedad. Entonces, entre más rápido las empresas empiecen a adoptar este tipo de tecnologías, que empiecen a adoptar, a sustituir combustibles fósiles por hidrógeno verde, que empiecen a consumir más combustibles sintéticos y que vayamos más allá, Power to X, como se le conoce en términos generales, pues yo creo que va a ser más benéfico para estas empresas y para poder manejar sus costos, que nuevamente eh, todo pasa al final por un tema de costos, ¿no? Yo creo que eso es la palabra clave aquí también, ¿no? Sí, hay un problema y pasa en todos los ámbitos, ¿no? Que muchas empresas no quieren invertir en algo nuevo hasta que la competencia no lo ha hecho también, ¿no? Cuando la competencia ya lo haga, nosotros ya lo investigamos. Pues bueno, uno Exacto, tiene que ser el primero. exacto, y siempre el primero que se mete a la alberca con el agua fría, pues siempre es más, digamos, pues sí, es más un reto, digamos, ¿no? Pero sí creo que ya lo están haciendo. Yo la verdad cada vez veo más empresas a nivel global que están buscando opciones con hidrógeno, con camiones de transporte pesado de mercancías con hidrógeno, autobuses, trenes, en fin, aviones, barcos. Yo creo que por lo menos en etapas conceptuales y pruebas piloto, prototipos, yo veo ya muchas empresas trabajando en esto. Entonces, pues yo esperaría que pasáramos del prototipo a la realidad, ¿no? Eso es lo que hay que esperar pronto. Sí. Y ya para terminar la entrevista, Israel, y para que te conozcamos un poco más de forma profesional, digamos, ¿cómo te gustaría aportar al mundo del hidrógeno en los próximos años? Pues mira, yo creo que justamente trabajando en derribar las barreras, en establecer en aportar nuestro granito de arena, en crear una industria del hidrógeno verde, en seguir colaborando en la descarbonización, transición energética, combate al cambio climático. Ese es un tema que más allá de lo profesional, también, digamos, sí estoy convencido de que hay que hacer algo en ese sentido. También por eso, pues me tocó participar en la fundación de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, por esta misma convicción, pero soy muy realista, ¿no? También, es decir, se necesita hacer mucho trabajo, hay transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento, nuevamente preparación de mano de obra especializada, inversiones importantes y la creación de la infraestructura, ¿no? Y de estas redes de infraestructura industrial. Entonces, pues me gustaría participar en todo esto y al cabo de unos años, pues ya ver una floreciente industria donde en realidad ya no hablemos de proyectos, sino de realidades, donde ya sepamos que el costo por kilogramo de hidrógeno verde está por debajo, igual que el hidrógeno gris o que otros combustibles, y que bueno, pues que se está desarrollando de una manera vertiginosa, de una manera sólida. Eso es lo que me gustaría ver en unos años. Ojalá lo podamos ver pronto, lo más pronto posible. Estoy seguro, Israel, de que estos proyectos que deseas que sucedan, volverás aquí y estaremos hablando de ellos dentro de menos de unos años. Espero que dentro de menos de unos años, dentro de poquito, eh, porque bueno, el buen trabajo al final tiene su recompensa, ¿no? Y el potencial en México está ahí. Solo hay que destaparlo, enseñarlo y poner esas reglas del juego que comentábamos para que se pueda jugar el partido. Así que mucha suerte con ello porque lo necesitáis vosotros y lo necesitamos todos, ¿no? Muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros en el podcast de hidrógeno, por acercarnos la situación de México con respecto al hidrógeno y también el excelente trabajo que hacéis desde la asociación. Un abrazo y muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Espero que platiquemos pronto para ver los avances que ha habido. Les agradezco la invitación. Les mando un abrazo igualmente. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Israel Hurtado,
presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana del Hidrógeno, quien nos ha contado de primera mano cuál es el presente y el futuro que se espera con el hidrógeno en el país. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.